magisterio y de la autoridad de la Iglesia en el ser y el obrar de los estados. Con este fin, señala el Santo Padre, los masones organizan conferencias y suscitan movimientos de opinión en pro de la separación total de la Iglesia y del Estado, que fue también otro de los eslogans de la masonería. Antes estaba unida la Iglesia y el Estado, colaboraban, ya que tenían súbditos comunes, trataban de entenderse entre ellos para que el súbdito no estuviera en una situación de esquizofrenia, digamos, por un lado el Estado le manda una cosa, la Iglesia otra, etcétera. Pues bien, una de las banderas de la masonería fue la separación de la Iglesia y el Estado, así como fue también el divorcio, vimos, y la educación laica, la separación de la Iglesia y del Estado, es decir, acabar con los estados confesionales, con los estados católicos, con el fin de eliminar todo resto de cristiandad, del influjo cristiano sobre el orden temporal, apoderarse del poder político. Excluyen así, dice el Papa, de la legislación y de la administración pública el influjo saludable de la religión católica, de lo cual se sigue la tesis de que la constitución total del Estado debe establecerse al margen de las enseñanzas y de los preceptos de la Iglesia. O sea, el Estado tiene que seguir su camino totalmente al margen de la enseñanza de la Iglesia, cosa que vemos actualmente casi impuesta en la mayor parte de los estados modernos. Pues bien, todo esto es un logro, podríamos decir, de la masonería. La idea que los masones se hacen de la vida ciudadana coincide admirablemente con el concepto liberal de la política. Más aún, el liberalismo es hijo directo de la masonería, la concreción del naturalismo masónico en el ámbito de la política. Pero la fecundidad de la masonería no se agota solo en el liberalismo. El Santo Padre, adelantándose en cierta manera a lo que la historia demostraría con los hechos, enseña que la masonería, al engendrar el Estado liberal, preparaba el camino al socialismo marxista. Y piense que esto lo dice el Papa casi contemporáneamente a Marx, fines del siglo XIX, fue como un profeta. Dice el Papa en su encíclica, estos cambios y estos trastornos son los que buscan de propósito muchas asociaciones comunistas o socialistas. La masonería, que favorece en gran escala los intentos de estas asociaciones y coincide con ellas en los principios fundamentales de su doctrina, no puede proclamarse ajena a los propósitos de aquellas. Bien, la masonería solo puede ser entendida a fondo si se la considera en el contexto del gran proceso desacralizador que comenzó a fines del siglo XIV. La Edad Media, a pesar de todos sus defectos, logró plasmar la cristiandad. Cristiandad significa la impregnación por parte del Evangelio del orden temporal, de la política, de la cultura, del arte, de la economía, impregnado todo por el espíritu del Evangelio. Esta sociedad, cristiandad, descrita con tanta expresividad por el mismo León XIII en su encíclica Immortale Dei, donde decía al que el Papa, hubo un tiempo, triste la expresión, no, hubo un tiempo como con nostalgia, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella su divina virtud, había penetrado profundamente en las leyes, instituciones y costumbres de los pueblos, en todos los órdenes y problemas del Estado, cuando la religión fundada por Jesucristo, colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura que le correspondía, florecía en todas partes, secundada por el favor de los príncipes y por la legítima tutela de los magistrados, y el sacerdocio y el imperio, concordes entre sí, departían con toda felicidad en amigable consorcio de voluntades e intereses. Organizada de este modo, la sociedad civil produjo bienes muy superiores a toda esperanza. Y miren cómo termina este texto el Papa: todavía subsiste la memoria de ellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos, ilustres e indelebles, que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni oscurecer. Como diciendo, ¿qué queda de toda esa época gloriosa de cristiandad? Nada, solo algunos monumentos, unas iglesias románicas, góticas, pero todo eso no ha sido destruido y queda firme la memoria
por eso empezaba el Papa este texto, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Lo dice con tristeza, porque en esa época de él ya la masonería había dado pasos fundamentales para la conquista del mundo, de la sociedad, del Estado sobre todo, para sus intentos. La destrucción de todo resto de cristiandad es aquí el gran designio de la masonería, de la cristiandad, no solo de la Iglesia, sino de la cristiandad, es decir, tratar de quitar todo influjo, digamos, del Evangelio en el orden temporal. Y si ahora quedan pequeños bastiones donde todavía existe ese influjo, hay que erradicarlos lo antes posible. Pues bien, tal sería la enseñanza del Papa. Y tras exponer el programa de la masonería, el Papa señala los logros que ésta ha ido consiguiendo. Dice el Santo Padre, en el espacio de siglo y medio, la masonería ha alcanzado rápidamente un crecimiento superior a todo lo que se podía esperar e infiltrándose de una manera audaz y dolosa en todos los órdenes del Estado, ha comenzado a tener tanto poder que casi parece haberse convertido en dueña de los estados. Y así entonces, la ofensiva masónica, constante e implacable, en orden a destruir tanto la religión como la Iglesia y resucitar después de 18 siglos la moral y la doctrina del paganismo, su rechazo, dice el Papa, de los beneficios que con tanta bondad alcanzó Jesucristo, no solo para cada hombre en particular, sino también para cuantos viven unidos en la familia, en la sociedad civil, tal ofensiva y tal rechazo no son comprensibles, como dijimos al comienzo, sino la luz del gran combate teológico al que aludíamos antes, al combate de las dos ciudades en lenguaje agustiniano o de las dos banderas en lenguaje ignaciano. En este insensato y abominable propósito, dice fuerte, vigorosamente el Papa, parece revivir el implacable odio y sed de venganza en que Satanás arde contra Jesucristo. El Papa nos decía al principio de su encíclica que si bien esta prolongada lucha había tomado muy diversas formas en el curso de los siglos,